Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a realizar un problema de zapata aislada sometida no solo a carga vertical, sino también a una carga horizontal, a una carga lateral. Se nos plantea una zapata cuadrada de 2 metros de lado en planta, situada sobre un estrato de arcilla saturada a una profundidad de 2 metros. El nivel freático se encuentra en la superficie de terreno. El peso unitario del material es 18 kilonewton metro cúbico, es el gamma saturado del suelo. El ángulo efectivo de fricción es de 25 grados y la cohesión de 20 kilopascales. Estos son los parámetros en condición efectiva. En condiciones totales, el ángulo de fricción 0 grados, la cohesión no ordenada 100 kN por metro cuadrado. La zapata transfiere una carga vertical de servicio de 1000 kN y una fuerza horizontal de 200 kN. Se nos pide determinar el factor de seguridad a largo plazo y el porcentaje de reducción respecto al caso cuando solo actúa la carga vertical. El factor de seguridad frente a la carga vertical se determina como la carga última dividida la carga aplicada, siendo la carga última determinada como la capacidad de carga última vertical por el área de la zapata. Conocemos el área, conocemos la carga vertical aplicada, debemos determinar la capacidad de carga última. Vamos a determinar dicha capacidad de carga a partir de la expresión de Meyerhof. Recordemos que Terzaghi no tiene en cuenta los factores de inclinación, por lo tanto no podemos realizar evaluaciones frente a cargas laterales. Es decir, no podemos determinar cuál es la capacidad de carga vertical teniendo en cuenta la existencia de una carga horizontal. Vamos a realizar el cálculo de la capacidad de carga a largo plazo, que es tal cual como lo está pidiendo el enunciado, y vamos a determinar los factores de capacidad de carga NC, NQ y N-gamma a partir de la tabla 16.2 del texto de la baraja DAS. Entrando con 25 grados obtenemos entonces los valores NC 20.72, NQ 10.66 y N-gamma 10.88. Continuamos con los factores de forma. En la tabla 3.4 se nos indican las expresiones para cada uno de los tres factores de forma. Forma para la cohesión, forma para el término de sobrecarga, forma para el término asociado al peso involucrado en el proceso de movilización de resistencia. Factor de forma para la cohesión, 1 más B sobre L, es una zapata cuadrada, este término es 1, NQ en este problema es 10.66 y NC 20.72. Reemplazamos y tenemos factor de forma para la cohesión 1.51. SQ 1 más B sobre L, tangente del ángulo de fricción, que es 25 grados, 1.466. Y ese gamma será igual a 0.6. Pasamos ahora a la determinación de los factores de profundidad. Recordemos que dependen de la relación D sobre B. En el caso de que la relación D sobre B sea menor o igual a 1, estas serían las expresiones para el caso phi' mayor a 0. Y si D sobre B es mayor a 1, estas serían las expresiones para phi' mayor a 0. Recordemos que la diferencia principalmente está en el factor de profundidad para la sobrecarga, donde tenemos que trabajar el término tangente a la menos 1 de D sobre B en radianes. En nuestro problema, la relación D sobre B es igual a 1, por lo tanto vamos a utilizar estas expresiones.
Tenemos entonces, al reemplazar el ángulo de fricción 25 grados, trabajar la relación D sobre B igual a 1, un factor de profundidad para la sobrecarga de 1.311, el factor de profundidad para la cohesión se determina reemplazando en esta expresión, obteniendo 1.343, y de gamma será igual a 1 para todo ángulo de fricción. Ahora determinamos los factores de inclinación. Recordemos que va a depender de la inclinación de la resultante respecto a la vertical. Debemos determinar entonces el ángulo de inclinación beta, conociendo la carga vertical y la carga horizontal, y luego los factores de inclinación, tanto para cohesión, para sobrecarga, van a estar dados por esta expresión, reemplazando el ángulo de inclinación de la resultante. Y el factor de inclinación para el término peso específico va a estar dado por esta expresión en función de dicha inclinación beta y del ángulo de fricción efectivo, que en este problema es 25 grados. Reemplazamos entonces, en primer lugar determinamos la inclinación beta, tangente a la menos 1, de la acción horizontal entre la acción vertical, eso nos da un ángulo de 11,31 grados. Reemplazamos en la expresión para el factor de inclinación respecto a la cohesión, el factor de inclinación respecto a la sobrecarga, recordemos que son iguales a 1 menos beta sobre 90 elevado al cuadrado. Obtenemos entonces en este caso 0.7644. Quiere decir esto que el término de la cohesión y el término de esa sobrecarga, estos dos van a disminuir respecto al caso cuando no exista la acción horizontal. Solamente iríamos a trabajar con el 76% del valor obtenido cuando no hay acción horizontal. Y la mayor reducción, vamos a observar, la encontramos en el tercer término. Para el factor I gamma, al reemplazar beta y el ángulo de fricción, obtenemos 0.3, quiere decir que solamente vamos a trabajar con el 30% del obtenido cuando no existe la acción horizontal. Vamos entonces a reemplazar todos los factores que hemos determinado. En el primer término de la expresión tenemos la cohesión efectiva, NC, SC, DC y C. Recordemos que Q hace referencia al esfuerzo efectivo vertical a nivel de la profundidad de desplante. Hay un efecto de nivel freático, quiere decir que multiplicamos la profundidad de desplante por el gamma sumergido del suelo. Multiplicamos por NQ, SQ, DQ y Q. Y en el tercer término aparece gamma. Hay efecto nuevamente de nivel freático, es el peso específico donde se moviliza resistencia. Estamos hablando del peso específico sumergido dado el efecto de nivel freático. Multiplicado por B, N gamma, S gamma, D gamma y gamma. Obtenemos una capacidad de carga última a largo plazo, según Meyerhof, de 916.6 kN por metro cuadrado. Por lo tanto, el factor de seguridad a largo plazo, existiendo esta carga lateral presente, vamos a tener entonces la capacidad de carga última multiplicada por el área, me daría la carga última, y al dividir entre la carga aplicada, que es 1000 kN, tenemos el factor de seguridad 3.66. Comparemos con el factor de seguridad cuando no existe la carga lateral. Recordemos que ya este cálculo lo realizamos en un ejemplo anterior y encontramos que la capacidad de carga última, cuando solo está presente la carga vertical, está dada por 1232.14. Vamos a evaluar entonces el factor de seguridad como la capacidad de carga última por el área y dividimos entre la carga aplicada en este problema, que es 1000 kN. Tenemos un factor de seguridad de 4.93. Demos respuesta entonces a la reducción del factor de seguridad dada la existencia de la carga lateral. Entonces, tenemos que la reducción en el factor de seguridad está dada por 4.93, que es el factor de seguridad cuando no existe la carga lateral, menos 3.66 cuando existe la carga
lateral, esta diferencia es la reducción, y si la divido entre el factor de seguridad sin la carga lateral, tenemos entonces que el factor de seguridad se reduce en un 25.76%. Pasamos de 4.93 a 3.66 por la aplicación de esta carga horizontal de 200 kN. De esta manera hemos determinado entonces la reducción en el factor de seguridad debido a la existencia de esta carga lateral. De esta manera hemos terminado el problema relacionado con cargas laterales en cimentaciones superficiales y la influencia de esta carga lateral en el factor de seguridad. Hasta un próximo video.